orden del día corresponde dar lectura a la iniciativa de decreto que reforme el artículo 139 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada María Isaura Cruz de Lira, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. La que suscribe diputada María Isaura Cruz de Lira, integrante de la 62ª Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera de su reglamento general, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 139 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El sistema de seguridad social mexicano reconoce que el riesgo de trabajo como un elemento fundamental para la protección de los trabajadores, las trabajadoras y su familia. El riesgo de trabajo no solamente tiene que ver con los eventuales incidentes que pueden ocurrir en los centros de trabajo, sino que abarca el traslado de los trabajadores y las trabajadoras de su domicilio a su centro laboral y viceversa. La Ley Federal del Trabajo hace referencia al tema los cambios que han experimentado al estilo de vida actual, donde la inserción de las mujeres casi generalizada al mercado laboral, la expansión de las ciudades que alejan los centros escolares y laborales de los hogares de las familias, el incremento de la inseguridad y la baja calidad de los servicios educativos oficiales han hecho que nuestras costumbres se vayan transformando y se haga necesario adaptar nuestras actividades a las condiciones actuales de nuestro entorno. Como respuesta a estas condiciones sociales, los trabajadores y trabajadoras han de ser los responsables de llevar a sus hijos a las estancias infantiles y a los centros escolares. Cuando las mujeres podían permanecer en casa, el mejor lugar para asistir a recibir educación escolar era el más cercano al domicilio del niño, ya sea preescolar, primaria y secundaria. Al ingresar la madre de familia a realizar un trabajo remunerado, la familia tiene que adaptarse y buscar las mejores opciones tanto para cumplir en el campo laboral como las responsabilidades de proveer a los hijos de una educación formal de acuerdo a su edad. Incluso la situación de violencia generalizada que padece nuestro país ha hecho que los menores se hagan acompañar de un adulto para la realización de sus actividades diarias. Además, la desconfianza en los sistemas escolares oficiales han obligado a los padres a buscar una opción privada de educación, aunque esta no sea la más cercana a su domicilio, y los obliga a tener que transportar a sus hijos hasta los centros escolares, ya sea por miedo a la delincuencia o la ineficiencia del transporte público. El caso es que los padres han sentido la necesidad de cuidar y proteger a sus hijos, acercándolos a un centro escolar, desde la guardería y hasta la educación media superior. Y es así como se hace indispensable actualizar las condiciones de protección de los trabajadores a través del seguro de riesgos de trabajo. Considera que en todos y cada uno de estos trayectos de la casa al centro escolar de los hijos y de ahí al trabajo y viceversa, las trabajadoras y trabajadores deben estar protegidos contra un eventual accidente. El seguro de riesgos de trabajo debe de estar totalmente garantizado. De este modo, podemos identificar que la ley del ISSSTE sí reconoce en su artículo 56 la necesidad de trabajadoras y trabajadores de pasar a dejar a sus hijos a las estancias de bienestar infantil, pero los deja desprotegidos en el trayecto que necesitan recorrer para llevar a sus hijos a la escuela primaria o de educación media. Por su parte, la Ley del Seguro Social no protege a las trabajadoras y trabajadores, ni en su traslado a las guarderías ni a los centros escolares para dejar a sus hijos.
Por ello, es imperativo realizar reformas a nuestra ley secundaria. Esto es, la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, con el fin de que quede plasmado en su texto la ampliación de la protección por parte del Estado a las trabajadoras y trabajadores que necesiten llevar a sus hijos a la estancia, la guardería o la escuela, antes de trasladarse a su centro de trabajo. Desde una perspectiva de género, siendo las mujeres las que en su mayoría son las encargadas de llevar a los niños y jóvenes al centro de desarrollo infantil o al centro escolar, estaríamos generalizando sus derechos en materia de seguridad social. Virtud a ello, es necesario profundizar en las acciones afirmativas que permitan construir condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. La meta debe de ser generar las acciones legales, institucionales, culturales y políticas que permitan establecer los escenarios propicios para la igualdad sustantiva. Entre otras cosas, tiene que ver con generar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, para que el desahogo de las tareas cotidianas que incluyen el cuidado y crianza de los hijos sea repartida equitativamente. En el caso de las madres jefas de familia, el Estado debe de proporcionar los apoyos necesarios como los que se proponen en la presente iniciativa. En este sentido, el documento generado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, titulado El acceso a la seguridad social de las mujeres, es una referencia importante en la construcción de la presente iniciativa. Hoy se tiene como prioridad estratégica la ampliación de las redes de protección social. Por eso, consideramos que las trabajadoras y trabajadores deben de recibir la misma protección del Estado, que sus derechos de seguridad social deben de estar plenamente garantizados en el caso concreto de los riesgos de trabajo. Este debe abarcar que la madre o el padre trabajadores lleven a sus hijos a la estancia, la guardería o la escuela antes de trasladarse al lugar de trabajo y viceversa. Es altivo que se cubre el riesgo de trabajo inherente al traslado de los hijos de los trabajadores y trabajadoras a la escuela, porque la educación desde las edades más tempranas es una exigencia del mundo contemporáneo y porque en muchas ocasiones la madre o el padre trabajadores no tienen otra manera de hacer llegar a sus hijos a los planteles escolares. Si en este trayecto les llegara a ocurrir un accidente, lo justo es que sean protegidos por el seguro de riesgo de trabajo. No podemos negar esta protección, sobre todo en estos tiempos en que se llevó a cabo una reforma laboral que flexibiliza considerablemente las relaciones laborales y deja amplios espacios de desprotección para trabajadores y trabajadoras. Por lo anteriormente expuesto, resulta evidente la necesidad de reformar el artículo 139 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, con objeto de que el seguro de riesgo de trabajo proteja a los trabajadores y trabajadoras durante el itinerario que necesiten recorrer antes de llegar a su centro de trabajo, y que tenga que ver con su necesidad de llevar a sus hijos a la estancia de bienestar infantil, la guardería o la escuela. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone siguiente decreto por el que se reforma el artículo 139, primer párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma el artículo 139, primer párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 139. Los accidentes y enfermedades a que están expuestas las y los trabajadores en ejercicio con motivo del trabajo se regirán por las disposiciones de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo. Además de lo previsto en los citados ordenamientos, se entenderá como accidente de trabajo los que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al centro escolar de sus hijos, de este a su lugar de trabajo y viceversa. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado. Zacatecas, 31 de mayo de 2018. Atentamente,
Diputada María Isaura Cruz de Lira. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turnará para su estudio y dictamen a la Comisión de Función Pública.